Queridos hermanos en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo ustedes siempre. Amén. El tema de hoy del sermón es del conflicto a la reconciliación. ¿Qué es un conflicto? Se puede definir el conflicto como una diferencia de opinión y propósito que frustra las metas y deseos de alguien. ¿Qué causa el conflicto? Muchos factores: malos entendidos, diferencia de valores, de metas, de prioridades, de propósitos opuestos que resultan en disputas. Competencia por recursos limitados también engendra luchas y guerras en el mundo. Pero la causa primaria de los conflictos, según la Biblia, son esos deseos pecaminosos que llevan a palabras y acciones pecaminosas. La epístola de Santiago afirma en Santiago 4, 1 al 3: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El pecado es la mayor causa entonces. El pecado es la mayor causa de conflicto en nuestra vida. No lleva mucho tiempo hasta que dos pecadores se pelean o se ponen en desacuerdo. Nuestra inclinación a ser dioses desde Génesis 3, dioses de nuestro propio destino, es lo que ha traído conflicto con Dios y que ha traído conflicto de un hermano con el otro. El pecado ha entrado al mundo por un solo hombre, por Adán, por cuya desobediencia todos los hombres han llegado a ser después también pecadores, como hijos de Adán, sometidos entonces a la muerte y al poder del diablo. Eso es lo que se llama el pecado de origen o pecado original. Y los frutos de este pecado original son las malas obras que están prohibidas en el Decálogo, en las tablas de la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Pecado de incredulidad, pecado de falsa fe, pecado de idolatría, pecado de desconfianza frente a Dios, pecado de falta de temor de Dios, ese se nota mucho hoy, pecado de presunción, de desesperación, de ceguedad. En resumen, no conocer a Dios, no orar a Dios, despreciar la palabra de Dios, no obedecer a los padres, asesinar, una vida de impudicia, o sea, de puros pecados sexuales, el robar, el engañar, la deshonestidad, la codicia. Todo este pecado original se desarrolla, se desenvuelve en todos estos pecados actuales. El pecado original en el ser humano es una corrupción tan profunda de su naturaleza que ninguna razón humana lo puede comprender. Solamente creemos en la existencia de estas realidades en base a la Sagrada Escritura, a lo que dice la palabra de Dios. Es por esa razón que la doctrina del pecado original es un escándalo y una locura hoy día, porque nadie lo cree, nadie se considera pecador. En el fondo, dicen, el ser humano es bueno, pero Jesús dice, del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, etc. En el fondo, según la palabra de Dios, somos malos. Todos somos
malos. Y Jesús, explicando en este día el Evangelio, el quinto mandamiento, en Mateo 5, Él dice justamente y descubre eso en nosotros. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, o sea, cabeza hueca a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, un loco o un estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Y lo remarco bien porque hay gente que dice que no existe el infierno, que el infierno no está en la Biblia. Ahí lo dice. Hoy debería preguntarme entonces, frente a un testimonio tan tremendo de la ley como está explicado por Jesús mismo, nuestro Señor, preguntarse: ¿he herido o dañado a mi prójimo en su cuerpo? ¿O lo he expuesto de alguna manera para que se dañe su cuerpo? ¿Le he lastimado? Por el otro lado, ¿he quitado injustamente la vida a alguien que iba a nacer? ¿O alguien que ya estaba vivo pero que igual limité su vida? ¿Odio a alguien? ¿O estoy enojado con alguien en este momento? ¿Será que he perdido los cabales, he perdido los estribos en algún momento y así dañé a mi prójimo con pensamientos, con palabras y obras, violando el mandamiento que dice no matarás? ¿Será que soy abusivo en palabras u obras hacia mi cónyuge o hacia mis hijos o hacia otra persona? ¿He dejado de ayudar y apoyar a mi prójimo en cualquier necesidad física que tenga, y especialmente en las necesidades físicas, emocionales que hoy día se han desatado por el tema que todos conocen? Ahora que estamos bastante recluidos en nuestras propias casas, quizás más que antes, seguramente, este quinto mandamiento de no matarás me ayuda a pensar un poco cómo me estoy relacionando dentro de mi propia familia. ¿Cuál es el lugar que estoy ocupando? ¿Como agente reconciliador o como agente de conflicto? Pensemos un poco. ¿De qué manera hablo con los demás, con mi familia? ¿Me estoy dejando enseñar? ¿Estoy enseñando y de qué manera estoy enseñando si soy jefe de familia? Como ven, el quinto mandamiento tiene todo que ver con la vida humana y con el cuidado de la vida humana. La explicación en nuestro catecismo sobre no matarás dice: ¿qué significa no matarás? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, mas debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. Es decir, Dios nos prohíbe hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo. O sea, hacer o decir cosa alguna por la cual se destruya, se acorte o amargue su vida. Tampoco debemos guardar ira u odio contra el prójimo en nuestro corazón. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que violaron el quinto mandamiento. Por ejemplo, en Génesis 4, Caín mató a su hermano Abel. Génesis 37,
Los demás hijos del patriarca Jacob perseguían a su hermano José, al punto de, aunque no lo asesinaron por causa de Rubén que intercedió, lo vendieron como esclavo a Egipto. En 2 Samuel capítulo 11, David, el rey David, el que venció a Goliat, mandó matar a un fiel servidor suyo, a Urías. En Mateo 26, en la noche de la pasión de nuestro Señor, Pedro le cortó la oreja a un tal Malco. Por eso Jesús le dijo: guarda tu espada, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y en Hechos capítulo 7, los judíos crujían los dientes contra Esteban por el testimonio que había dado de su fe en Jesús. Y Jesús aclara también hoy: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Al violar el 5.º mandamiento, aunque sea solo con palabras pecaminosas, me hago culpable de juicio. Soy culpable y merecedor del justo juicio de Dios. La invitación hoy, querida familia, queridos hermanos, es que si reconocemos que hemos fallado en nuestra vida cristiana, sepamos también que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy es la oportunidad que Dios mismo nos presenta y nos abre para sincerar las relaciones, para reconciliarnos con nuestro prójimo también. Esa oportunidad que Cristo abre para nosotros está en los versículos 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué importante en la familia esa honestidad, esa reconciliación y ese perdón que Jesús mismo abre y trae para nosotros. Miren qué lindo para este tiempo, qué importante para nuestra vida como iglesia y como congregación. Claro, Jesús también dice algo más. Miren, Jesús añade después el motivo, el por qué. ¿Por qué reconciliarnos hoy y ahora? Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, el último centavo. Hay que reconciliarse pronto, entre tanto que estamos con él o con ella en el camino de la vida, por causa de la misericordia de Dios hacia ti. Solo por causa de la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia tuvo Dios contigo? Mira, déjame lo que te lo explique. Tú eras adversario de Dios en el camino de la vida por causa de tu pecado. Y a pesar de la ira de Dios, del disgusto tremendo de Dios contra el pecado de Adán y Eva, en la manera en que le engañaron y le traicionaron a su propio Creador, sin embargo Dios viene, habla con ellos, descubre la verdad, pero también les da la promesa del Salvador Jesús. A pesar del disgusto tremendo de Dios, tiempo después contra la gente idolátrica del tiempo de Noé, unos 1650 años después de Adán y Eva, sin embargo Dios salvó del diluvio al creyente Noé y a su familia, 8 personas, por medio de un arca que navegó a través de las aguas. Esto ya era un anticipo de nuestro sacramento del santo bautismo.
por medio del cual Dios nos ha lavado de los pecados y ha derramado su Espíritu Santo y nos ha hecho entrar así en el arca de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. Porque en su gran amor, Dios apartó su ira de nosotros y en su perfecta justicia descargó esa misma ira sobre la cruz de su Hijo Jesucristo. Dios retuvo su enojo contra la humanidad y su ira justa y santa fue descargada y dirigida hacia su Hijo en la cruz. Y es así que Dios ejecutó su justicia, pero a la vez también logró la reconciliación de nosotros con Él para siempre. Hasta el último centavo, al punto de sufrir todo, al punto de cumplir y pagar Jesús por nosotros, por nuestros pecados, hasta el último centavo, por todos y para ti. Las bendiciones de la salvación y de la vida eterna no están limitadas apenas a ciertas personas, sino que es para todos. Por eso el llamado al arrepentimiento es para todos también, y a la fe. La resurrección de Jesús al tercer día es para confirmarte a ti y a mí que el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados pagó hasta el último centavo de nuestra deuda con Dios y que su sacrificio es más que suficiente para pagar nuestra salvación. Hay gente que toma este versículo donde dice: te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, como una referencia de Jesús a la vida después de la muerte en el purgatorio, donde pagamos por nuestros pecados hasta el último centavo para finalmente, después de siglos y siglos, salir y entrar en el paraíso. Eso no es posible, no es así como se interpreta la Escritura, porque está en contra de la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Jesús pagó hasta el último centavo para que puedas entrar por gracia al cielo. Pero volviendo del cielo a la tierra, para ir terminando, quería hacerles algunas preguntas más. Pensar sobre nuestra propia visión e imagen de lo que es la iglesia y para qué está la iglesia en la tierra. ¿Cómo nos encontramos hoy como congregaciones cristianas? ¿Cómo estamos como iglesias en cuanto a la reconciliación y el perdón? ¿Cómo está la curación de tu alma? ¿Nuestra alma está sana? ¿Cómo está la curación de mi alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Quedó trabada en algún conflicto con algún hermano en la fe? ¿Tu alma está enferma? ¿Y por qué? Querido hermano, recuerda que por el bautismo Jesús mismo te ha lavado a ti y a mí de toda maldad. ¿Cómo estamos como familia en cuanto a la educación y a la formación para una vida de misericordia? Para una vida no para destruir, sino para edificar y ayudar y servir y amar. No una vida donde se inculca el odio y la violencia al otro, que lleva a tragedias tremendas, sino una vida que apunta a enseñar para la reconciliación, para ser agentes de la reconciliación. El día de mañana solo Dios lo sabe, mientras estamos aquí en sus manos. Pero mientras tanto, Jesús nos dice hoy: ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás hoy en el camino de la vida. Jesús nos dice: soy amigo de ustedes, yo soy el camino, los puse en mi camino por el bautismo. Ahora anden, caminen en este camino de la vida juntos.
como hermanos en la fe, como iglesia. Trabajen y sirvan juntos como iglesia. Hay mucho trabajo que hacer. Las personas los necesitan y los necesitan unidos, trabajando juntos. Dejen la ira y el rencor y por medio de mí y de mi perdón, sigan el camino de la paz. Camino estrecho, ciertamente, en un mundo lleno de violencia, pero camino que es luz y vida para aquellos que desean ser integrados. Y por eso estamos llamados a ir y llamarlos, a decirles, Jesús es el camino de la paz. Él pagó hasta el último centavo para que tengas la paz con Dios. Ven, hermano, vamos juntos caminando el camino de Jesús. Fuimos bautizados en Cristo Jesús para ser agentes de reconciliación. Cristo resucitó para confirmarnos que Dios ya se ha reconciliado con el mundo, se ha reconciliado contigo también. Y el Espíritu Santo es quien obra esta fe y nos anima y fortalece en esta fe, en su palabra y en su perdón, para que ya no sigamos presos en la cárcel del error, de la ignorancia, del odio, de la herejía, sino que trae la libertad de Cristo, su evangelio de perdón. Cristo les ha hecho libres de la cárcel del infierno, porque ya pagó con su sangre hasta el último centavo, para que a partir de hoy y en el futuro estemos con Él en el paraíso de la vida eterna. Jesús mismo les dé el poder de su evangelio de perdón para que como hijos reconciliados de Dios puedan también perdonarse, buscar soluciones juntos, orar juntos, caminar juntos y vivir juntos en esta maravillosa libertad cristiana. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.